En Hablemos Escritoras hay conversaciones que le dejan a uno un sabor de boca tan agradable. Lo dejan a uno totalmente motivado. Y tal es el caso de Ana Núñez, que además vino de muy lejos para esta entrevista que estamos haciendo en el Consulado de Uruguay en Montreal. Esto es Hablemos Escritoras, un verdadero paraíso, un universo enorme, enorme de las voces de escritoras, de críticas, de traductoras, de editoras, de periodistas. Ha sido una jornada increíble, estos casi 8 años que tenemos ya, con estas excepcionales voces que nos enriquecen tanto, tanto. Estamos muy agradecidos con Martina Val por haber hecho esto posible y porque se abrieron las puertas de este consulado con una vista hermosísima de esta increíble ciudad de Montreal. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto que una vez más nos estén acompañando en este espacio. No se olviden visitar nuestra página web. Tenemos la enciclopedia hasta hoy más grande del mundo en estas escritoras y tenemos además muchos otros recursos y herramientas como reseñas de libros, presentaciones, cápsulas que hablan sobre la literatura, sobre las escritoras y sobre mucho más que hay que decir alrededor de la industria del libro. No se olviden, suscríbanse en nuestra página web, suscríbanse en nuestro newsletter, síganos en nuestra social media y vayan a nuestro canal de YouTube. Cada vez crecemos en proyectos más hermosos como nuestros audiolibros y como los libros que estamos haciendo en traducción, aliándonos con otras editoriales. Visiten también LALT, una revista con la que tenemos un acuerdo maravilloso en donde publicamos extractos de nuestras entrevistas. Pónganse cómodos, estoy segura que les dejará un muy buen sabor de boca también a ustedes, Ana Núñez, con sus libros y su editorial Crisálida. Bienvenidos. Pues felizmente hemos llegado a la última parada de este tour que estamos haciendo en Canadá, Tour Hablemos Escritoras 2025, y hemos llegado a la ciudad de Montreal, una ciudad en donde mayoritariamente se habla francés, pero también se habla inglés y por supuesto que se habla español y que hay escritoras que escriben en español. Es una mañana gloriosa, divina. Caminamos desde el hotel hasta un lugar que para mí es un verdadero orgullo, un verdadero honor, estar en el consulado de Uruguay. Es gracias al gran apoyo de Martina Val, que ha sido verdaderamente una casa también en Ottawa, en la Feria del Libro organizada por Silvia Alfaro, que fue un éxito total. Y bueno, pues la cónsul, qué honor, la cónsul María Claudia García Moyano nos está recibiendo el día de hoy en este recinto que es la tierra de Uruguay, en la tierra de Canadá, en Montreal. Y estoy muy contenta, además de sumar hoy a Hablemos Escritoras a una escritora cubana. No tenemos muchas, así que le digo que es como un tesoro que llega a nosotros. Bueno, me da muchísimo gusto, Ana Núñez González, que hayas llegado hoy a Hablemos Escritoras. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un honor de estar aquí, por donde sé que han pasado tantas escritoras que yo admiro muchísimo. La verdad que es todo un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, qué gusto. ¿Tú vives aquí, en Montreal? No en estos momentos vivo en un lugar precioso que se llama las Islas de la Magdalena. Está alejado de aquí, pero mi familia está aquí y entonces, bueno, sí, vengo a cada rato y no podía perderme esta oportunidad, lo planifiqué desde hace tiempo para poder estar aquí con ustedes y conocernos personalmente. Al contrario, ¿dónde están las Islas de la Magdalena? Realmente está lejos, está en el Pacífico, es una isla del Pacífico, en avión no está tan lejos, es decir, coges el avión y en 2 horas y media ya estás allá, pero bueno, está mucho más cerca de realmente del Nuevo Brunswick que de aquí, del Quebec, pero pertenece a la provincia de Quebec. Qué lindo, debe ser la naturaleza, de ser espectacular. Muchas playas, kilómetros de playas magníficas, de una arena fina, como en nuestros países. Es realmente impresionante la belleza que hay allá. Pero por otro lado también el invierno está muy duro, ¿eh? La verdad que hay mucho viento, porque bueno, realmente es una isla en el Pacífico y bueno, hay mucho viento. Y entonces eso es lo que menos, digamos. ¿Qué te llevó a vivir? Bueno, tú saliste de una isla, entonces vivir en otra isla, entonces exacto, es casi... pero hace muchos años que yo salí de Cuba.
Antes de ir para las islas estaba en Amos, en la región de Abitibi. No sé si has oído nombrar Abitibi, Temiscamingue. Yo siempre hablo que las regiones son muy buen lugar para empezarlo cuando uno emigra, para encontrar su espacio. Hay muchas oportunidades. Y al final, bueno, después de la maestría estuve allá durante 6 años en Amos, una ciudad muy, muy buena. Pero bueno, fui de visita a las islas, me encantó, me sentí con ese olor del el mar, la arena y todo estaba tan rico, y entonces supe que estaban buscando una bibliotecaria y bueno, pues apliqué y ahí estoy. Qué bien. ¿Trabajas como bibliotecaria? Sí, sí, Ay, como mira, responsable de la qué biblioteca. Igual en Amos estaba como, se llama diferente, se llama chef de división biblioteca, pero al final es lo mismo, ¿no? Es responsable de la biblioteca, bueno, entonces la colección, la programación, todo lo que tiene que ver con la vida en biblioteca, que la verdad que es muy agradable. Qué lindo. Ahorita acabamos de entrevistar a Beatriz Hausner, que también fue bibliotecaria, y es interesantísimo cómo ustedes se insertan en el mundo de los libros y después terminan escribiendo o editando libros, porque bueno, pues esa es su vocación, ¿no? Y su vida. Los libros nos llaman. Efectivamente, los libros las llaman, efectivamente. Pero además vienes de otra estudio, de otra rama, ¿no? ¿Tú empezaste estudiando literatura o empezaste estudiando Derecho? Derecho en Cuba, sí, estudié Derecho. Allá, realmente siempre me gustó ser bibliotecario. Había pensado en eso, pero en Cuba no hay esa posibilidad, no hay tantas bibliotecas ni nada de eso. Y entonces mi papá, que yo siempre me gustaba mucho escribir, la literatura para mí, yo siempre escribía y todo. Y él me decía, bueno, si te gusta tanto escribir, pues bueno, estudia Derecho, que con eso la verdad que siempre te vas a ganar la vida y es muy bueno para la gente que le gusta escribir y esa cosa. Y por eso fue que estudié Derecho allá en Cuba. Qué bien, fíjate también, otra coincidencia que me parece muy interesante es que las abogadas empiezan, ¿les llaman abogadas o licenciadas? ¿Cómo les llaman ustedes en Cuba? Como quieran. ¿Sí? ¿De cualquiera de las dos? Sí. Empiezan también a leer o leen los documentos desde otra manera, ¿no? O sea, la letra escrita les significa otra manera. Y conversé ahorita también en Toronto con Coralis Cordero, quien llegó hasta ser juez, ¿no? Juezas, o sea, es increíble. Y hablábamos de eso, ¿no? Que ustedes leen el texto y escriben la palabra de otra manera, ¿no? Exactamente. Y también me pasa que entonces los personajes, hay muchos personajes que tienen, quieres o no, tienen que ver con el derecho. Es como si la imaginación, entonces la parte literaria, el derecho se colara en la imaginación. Y entonces, de alguna manera, bueno, pues, tengo personajes que es Adela, que es una fiscal, hay policías también. Entonces, al final, no sé, todo como que se mezcla de esa manera, ¿no? Y yo también, en la novela también, tengo esa misma visión que tú hablas, ¿no? De que realmente escribes y cuando estás despachando un expediente, estás pensando en una historia. Al final no es bueno, pero sí pasaba, ¿no? Que estaba y tú dices, ay, pero mira qué buena historia sería esta, pero es un expediente real. Bueno, pero es que de alguna manera tienes que nutrir tu imaginación y ustedes están al frente de casos que a veces son muy únicos, muy espeluznantes, podría yo decir, ¿no? Y de personajes, pues también que te despiertan otras ideas, ¿no? Exactamente. Qué bien, qué bien. Este género policíaco que me parece fantástico, ahorita en la Feria del Libro de Ottawa, estuve escuchando a Alicia Escardó, a quien en un rato más vamos a entrevistar. Ella es uruguaya, bien invitada por la Embajada de Uruguay, y estamos en la Embajada, en el Consulado de Uruguay. Y algo que ella hablaba es cómo las mujeres se han hecho históricamente, ¿no?, escritoras del género policial, ¿no?, o policíaco, como a veces también lo llaman. ¿Qué opinas tú de eso? A mí me parece muy interesante y también se está desarrollando ahora muchísimo lo que es el thriller, pero el thriller psicológico. Psicológico. Y las mujeres están teniendo una fuerza tremenda en este género que está mostrando realmente, yo creo, toda la parte policíaca desde un punto de vista completamente nuevo, completamente diferente. Realmente no es el típico, no sé, el delincuente, el bueno y el malo. Realmente en estos thrillers psicológicos nunca puedes saber quién es el bueno y quién es el malo, porque al final es como la naturaleza humana.
Puede ser una persona o puede ser la otra, y a mí la verdad que me encanta, y la forma en que las mujeres están escribiendo todo esto, la verdad que me parece que es completamente nuevo y que están realmente ganando un lugar especial. Yo creo que se está leyendo muchísima novela policíaca y muchísimos thrillers y psicológico, doméstico, creo que le están llamando también un poco de estas cosas que pasan en las casas y eso, y me parece que es muy interesante. Claro, pero además también empecemos con cuál es la definición del bien y del mal, ¿no? Exactamente. Y también el plantear que a veces las personas cambian por las circunstancias que viven y pueden entonces moverse de un lado a otro, ¿no? Eso me parece que enriquece mucho. Inicialmente tú empezaste escribiendo en antologías, ¿no? Y después en algún momento cambiaste a tu libro, que ahorita vamos a platicar de lo que es ese gran brinco, ¿no? En donde se deciden por fin a poner tu nombre solo en una portada de un libro, ¿verdad? Pero primero cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia dentro de estas antologías y cuáles son algunas anécdotas que tengas de estos documentos, de estos cuentos, de estas historias, estos ensayos en los que colaboraste? La verdad que siempre fueron sorpresas. En algunos momentos, bueno, creo que uno que se publicó en Brasil, que fue una de las primeras antologías que participé, que era sobre cubanos que estaban en Cuba, la verdad que me sorprendió y me alegró muchísimo que me escogieran para esa antología, como de los cubanos que en aquel momento era mucho más joven, de los que realmente se estaban empezando como escritores en aquel momento. Me recuerdo que en aquel momento fue Amir Valle, que hoy vive en Alemania, tiene también su casa editorial y todo, que trabajó para esta antología, y yo estaba muy contenta. Y los otros han sido realmente como resultado de premios en concurso. Menciones, un premio u otro, que entonces después, bueno, pues han publicado en forma de antología. Y poco a poco yo tenía mis cuentos, y allá en Cuba, pues bueno, entre amigos siempre eso lo entusiasma mucho a uno, ¿no? Lo inspira y dice, bueno, pues sí, claro, tienes que sacar tu primer libro de cuentos, y entonces así fue como salió. La primera vez que salió el primer libro de cuentos, Crónicas Domésticas, es de un proyecto muy lindo que hay en muchos países de América Latina, que son las editoriales cartoneras. Realmente que es un proyecto precioso, y en Cuba participaba yo con Yaneli Encinosa, Roberto Manzano, en la editorial Costanera Editorial, que logró publicar varios títulos en este proceso tan artesanal que es la cartonera, y entonces ahí estuvieron muchos de los cuentos que después formaron parte también de mi primer libro, que ya al final lo publiqué cuando ya creamos la editorial Cristalia Ediciones. Claro, ahorita que estás hablando de eso, tuvimos una visita bellísima a la Biblioteca de Libros Antiguos, gracias a Marta Batis y Caro Testa, quienes fueron nuestras anfitrionas ahí. Y una de las joyas que nos sacaron de la biblioteca, con un bibliotecario magnífico que es David, vimos precisamente libros cartoneros. Y veníamos platicando, mi marido y yo, que me acompañó a este viaje, de toda la ideología que hay atrás de hacer un libro cartonero, ¿no? Sí. Y del movimiento tan grande que se hizo y que se gestó. Entonces, bueno, me parece que es muy relevante mencionarlo, ¿no? Sí, recordarlo. La verdad que sí. Incluso en la Feria del Libro de La Habana, en varios momentos, en el encuentro que se hacen con escritores, se les da normalmente un espacio también a estos libros cartoneros, porque como tú dices, hay toda una filosofía. Hay toda una filosofía de compartirme, ecología también. Realmente detrás, como tú dices, del libro cartonero hay toda una forma de vivir, de pensar la vida y la literatura, ¿no? Y es algo que haría falta que subsistiera, que continuara, pero yo creo, desde mi posición, me parece que cada día es más difícil para estas editoriales trabajar. Claro, y además pensar en que ahí se convierte el libro en un objeto, ¿no? Toda la teoría acerca del libro-objeto. Y también es un fetiche, ¿no? Porque hay libros que se convierten casi en álbumes, que tienen toda clase de instalaciones y de intervenciones y de materiales adentro y tipografías distintas, ¿no? Flores secas, deshidratadas. Es verdaderamente una intervención, ¿no? Muy, muy buena. En Cuba hay una editorial en Matanzas, la editorial Vigía, que ha publicado libros que son joyas realmente. Recuerdo uno de Roberto Manzano, Lilacha, y tú ves Lilacha realmente en la cobertura. Es decir,
muy, muy, como tú dices, son obras de arte, ¿no? Hay mucha gente que piensa, mucha gente que trabaja, pero por eso también encuentro que es tan difícil porque lleva tanto trabajo cada ejemplar, que en el día de hoy, que hay que ir tan rápido, que todo está tan difícil, a mí me da miedo que esas editoriales dejen de existir. Ay, sí, porque te das cuenta que es tanto trabajo, tanta devoción, pero hay que tener cómo compensar todo ese trabajo, ¿no? Y cada vez resulta más difícil y es preocupante, ¿no? En ese sentido. Porque la gente no los compra, efectivamente, ¿no? Porque no tienen espacios donde mostrarlos. Exactamente, sí. Y porque además nunca podrían ponerlo en el precio que realmente valen. Eso es porque cierto. Cuando tú haces un libro y que lo imprimes, como incluso los nuestros editoriales, no cuesta prácticamente nada, pero todas las horas de trabajo de tanta gente para hacer un libro cartenuero. Sí. ¿A cuánto tendrías que venderlo para que realmente la gente, en su justo valor, sería imposible, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí también está el peligro de estas cartoneras. Me gusta muchísimo que estás tocando este tema, es muy importante y qué bueno que lo refuerzas así de esta manera. Me gusta cómo brillan tus ojos cuando mencionas a Cuba y cómo piensas en esas iniciativas, bueno, a la distancia, a la nostalgia de lo que es el pasado. Platícanos, ¿cómo fue la Cuba en la que creciste? ¿Cómo fue tu infancia y tu relación con los libros cuando eras niña? En Cuba realmente, cuando yo nací, había muchos libros. Es decir, nosotros crecimos leyendo. Los libros siempre fueron muy baratos. En aquel momento, bueno, ya ahora no tiene nada que ver, pero en aquel momento había muchas librerías y muchos libros. Había también muchos clásicos. Leíamos muchos clásicos porque, bueno, en Cuba la verdad que siempre ha habido problemas para comprar y pagar los derechos de autor. Y entonces te encontrabas con que a veces aquí cuando uno dice, ¿qué leías en la adolescencia? Yo leía Balzac. Te piensas que estás mintiendo, que no puede ser. ¿Y quién va a leer Balzac en la adolescencia? Pero nosotros en Cuba sí era lo que leíamos, porque eso era lo que había en las librerías y sí nos gustaba. Y sí. Entonces, te das cuenta que en Cuba la literatura formaba parte de nosotros de una manera, yo diría que muy natural, muy natural. Esas lecturas siempre fueron de manera, es decir, la literatura siempre formaba parte de la vida cotidiana, desde todo punto de vista, ¿no? Y entonces, bueno, esta Cuba, desde el punto de vista de la literatura, de la gente que escribe, que lee todo, es la Cuba que nunca me ha decepcionado en algún sentido, ¿no? Siempre los amigos han estado ahí, los escritores han estado ahí, los poetas han estado ahí, y son tienen una pasión tan fuerte, ¿no? Que pase lo que pase, son poetas y siguen siendo poetas, y eso es algo que yo admiro muchísimo de Cuba. Por supuesto, la otra parte de derecho no tiene nada que ver. Al final, sí, la Cuba que yo descubrí después trabajando no era la Cuba que yo tenía en mente con los libros y todo, pero bueno, la verdad que sí, que la literatura siempre formó parte de Cuba, incluso hoy con las condiciones tan extremadamente difíciles que tienen, siguen tratando de hacer, y lo hacen en el Salón del Libro, en La Habana y en las provincias. Entonces, de todas formas, los esfuerzos que se hacen para llevar la literatura a la gente y que la gente pueda leer y escribir siguen siendo muy importantes. Claro, claro, pues qué bien. Uno de tus temas es la justicia. Y obviamente, bueno, he estado dedicada a la abogacía por un tiempo, hablando de lo que estás diciendo ahorita también, de encontrar espacios en donde la justicia, hablando de los cartoneros, ¿no? Se haga justicia, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de tu filosofía atrás de la justicia y de qué manera esa se tiene que retratar en la literatura desde tu punto de vista, sin que tampoco estamos, como se dice en inglés, patronizing, ¿no? O sea, en algún momento como utilizándola, ¿no? Dentro de la literatura y entonces la justicia pues pierde su sentido, ¿no? Claro, yo la verdad que tenía una visión, digamos, muy idealizada de la justicia en Cuba. Para mí, cuando yo estudié Derecho en Cuba, yo iba a salir a la calle y eso era lo que me iba a encontrar, la justicia, tal y como la teníamos en los libros, tal y como nos las presentaban los profesores, que en aquella época teníamos profesores tan buenos, Delio Carreras, eminencias, que nos mostraban el derecho realmente como fuente, ¿no? de filosofía, de vida. Y después, cuando yo empiezo a trabajar, empiezo directamente como fiscal. Y en eso, para mí, yo diría que fue realmente
una decepción tan grande de ver que realmente, bueno, pasa en derecho más que en todo lo demás, pero me imagino que pasa en todo, que la vida, lo que tú ves el día a día no tiene nada que ver con lo que tú aprendiste, y lo que tú crees que vas a poder hacer no lo puedes hacer, porque no hay recursos, porque la gente no está de acuerdo, porque el jefe no te apoya, y entonces al final era una decepción tan grande que yo decía, es que al final no puede ser justo, no vas a ser justo, no vas a hacer justicia, no la puedes hacer la justicia. Y por otro lado, también como te decía, los personajes se vuelven en esta literatura y en este derecho. Yo quería también decir, bueno, es verdad que no hay justicia, pero ¿por qué no la hay? ¿De quién es la culpa, no? Y al final ves que es todo el sistema. Y como tú dices, sin querer hablar del sistema y describirlo y nada, sino a partir de los propios personajes, cómo se van moviendo y cómo su propia naturaleza humana los hace ir de un lado o del otro. Entonces ahí es donde tú vas viendo que todo es un problema realmente sistémico, que no hay cómo salirse de ahí, que no hay cómo salirse. Entonces no puedes decir los policías, que son mala gente, que los fiscales son un horror. Cuando lo miras de cerca, que eso también era lo que yo quería hacer con estos personajes, que la gente lo viera de cerca, porque normalmente la gente los ve de lejos y ven, bueno, que son malos y que hacen esto y lo otro, pero bueno, ¿y por qué? Entonces, toda esta relación, yo creo que es lo que me llevó también a tener estos personajes, a partir de un poco de esa decepción que te cuento, y de darle voces entonces a estos personajes que normalmente iban a ser siempre negativos, pero para decir, espera, no están así, hay mucho detrás. No es blanco y negro, ¿no? Exactamente. Especialmente en algo tan delicado como es la justicia. Y una vez que pensaste todo esto, dijiste, bueno, este es el momento de escribir mi primer libro. Y ese primer libro, ¿qué fue? Ese respirar profundo y decir, me voy a lanzar al ruedo con mi primera obra. La verdad que todo ha sido como casualidades. El papá de mi hija, él sabía que a mí me gustaba mucho escribir, ¿no? Y entonces yo trabajaba como fiscal y él se enteró por un amigo o algo así del Centro Nelio Jorge Cardoso que uno podía escribir y mandar para ver si lo aceptaban en este centro. Y yo me acuerdo en la casa de estar en la cama, porque no tenía ni tanto espacio en la cama, escribí 3 historias así rápidas y las envié y bueno, me aceptaron. Entonces a partir de ahí, que era el cuento, lo que uno trabajaba, empezaron a salir cuentos, pero que al final estaban de alguna manera relacionados con la justicia. Aparecía la fiscal como personaje, otros cuentos eran más bien graciosos, eróticos, cosas totalmente diferentes, ¿no? Y entonces a partir de este momento ya me decía, bueno, pues hay algo más para hacer, ¿no? Ya esos cuentos, bueno, que se van acumulando, y dice, bueno, pues sí, hay que hacer algo con ellos, ¿no? Y al final eso dio, bueno, para el cuento de Crónicas Domésticas, que son mujeres en la vida cotidiana, y después, bueno, pasaron a ser un poco, pues, parte de la novela. Ahora, platícame un poquito, antes de que abordemos ya bien tus libros, y además me encanta, porque llegó Ana cargada de libros, entonces bellísimo, me encanta. Tú diriges una editorial, ¿no? Entonces esa fue otra decisión. O sea, Crisálida Ediciones, pues es un proceso enfocado también a esta diáspora, a recoger estas obras de escritores en la diáspora, ¿no? Sí, pero esa no fue la idea. Realmente cuando empezamos porque quería precisamente darle voces a los poetas cubanos, a la gente que está en Cuba y que no tenían forma de publicar sus libros, que no tenían forma de darse a conocer, y también para lo que es la obra del gran poeta Roberto Manzano, que yo decía, no es posible que la gente no tenga acceso a su obra, es una obra necesaria, es una obra que hace falta que se conozca en el mundo entero, y es muy difícil realmente tener acceso a esta obra y tener acceso a la poesía que se escribe en estos momentos en Cuba. Entonces, así comenzó con Roberto Manzano. Yo del lado de acá, que yo decía, porque esto del lado de acá tiene muchas cosas realmente muy buenas. Yo le decía, Manzano, aquí no hay problema, aquí podemos abrir una editorial mañana por la mañana y podemos empezar a trabajar y a editar y a publicar libros. Y entonces así fue como comenzó hace ya algunos años.
Pero claro, eso ha evolucionado y entonces ya hemos también publicado otros escritores latinoamericanos que están aquí en Canadá. Y entonces ves, en estos momentos, la idea y lo que centramos y lo que queremos es, por una parte, dar a conocer, facilitar sobre todo a la gente que está del lado de acá, ya sean profesores, universidades, lectores, de cualquier lugar del mundo, que tengan acceso fácil a lo que se está escribiendo en estos momentos dentro de Cuba. ¿Y en dónde se venden los libros para que tengan ese acceso fácil? Se venden directamente aquí en Montreal, en la librería Las Américas. Los mando yo directamente también muchas veces cuando me los piden, y están también en Amazon, por supuesto. En Amazon, en cualquier lugar del mundo lo pueden comprar, pero si no, aquí a partir de Montreal, las bibliotecas que tienen que comprar, por ejemplo, a partir de instituciones reconocidas, compran a partir de Las Américas, y si no, yo misma también las mando. Y entonces facilitar esto, y por otro lado también hacer descubrir qué es lo que los latinoamericanos están escribiendo aquí en Canadá también. Entonces tiene estas dos vertientes en estos momentos que la verdad que las dos van bien. Qué lindo, me encanta, muchísimas felicidades por eso, es un gran acierto y un gran compromiso, y a la vez pues te juegas mucho, ¿no? Porque sí, siempre hay una inversión en esto. ¿Cuántos títulos llevan publicados? Llevamos publicado más de 80. Oh, wow, ¿cuándo la fundaron? Sí. La fundamos en el 2021, a finales del 2021, realmente estamos todavía casi en la pandemia y todas esas cosas, y entonces me acuerdo que esto lo hicimos en el tiempo de Navidad, que fue el tiempo que tenía realmente tiempo para hacer todas estas cosas, a nivel de registro de empresas y todo, bueno, y ponernos de acuerdo, decidir cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a empezar, qué títulos íbamos a publicar primero, y bueno, pues ahí pues entonces pues ya nos lanzamos con este proyecto. Me encanta, porque esto nos da oportunidad de que te sumes a Hablemos Escritoras, no solamente como escritora, sino también en nuestras secciones editoriales. Y tener ahí también lo que es el sello editorial nos permite difundirla a través de nuestra plataforma. Cuéntanos un poco más del catálogo, cómo los fueron integrando, y algunas anécdotas, por ejemplo, de escritoras que tú sientes que fue pues un reto tenerlas, un gusto, o al contrario, simplemente son escritoras que tú piensas que son imperdibles, que deben de estar ahí. Sí, yo creo que todos los escritores cubanos, porque realmente es un trabajo de selección tremendo, porque realmente muchísima gente que sabe que existe la editorial Cristálida quiere publicar con nosotros, y entonces, como Manzano y yo decimos siempre, no estamos buscando realmente autores, buscamos lectores, porque autores tenemos tantos, pero es increíble. Entonces, hemos hecho precisamente el año 2025 un concurso de poesía de la editorial, Casa Editorial Cristálida Ediciones, para publicar, para que tuviera, como quiera que sea la gente, la posibilidad de ser publicado por Cristálida Ediciones, y han salido cosas súper interesantes. Entonces también de aquí a Camila Reimers, ha sido un honor para nosotros tenerla. Ya tenemos 2 libros de Camila, tenemos su novela Pasanca, y también tenemos Los Guijarros Parlantes, un libro de cuentos preciosos, magníficamente ilustrado por Manzano también. Entonces sí, Lídice Megla, la autora cubana, la poeta cubana que vive en Vancouver, también ha sido un placer cuando la gente dice, ay, y a veces nosotros ni siquiera hacemos promoción, porque tenemos tanto trabajo, y además nosotros tenemos otros trabajos. Yo trabajo, como te digo, a tiempo completo como bibliotecaria, entonces tenemos tanto trabajo, todo esto es extra. Y entonces a veces, pero la gente lo sabe, los conocen, quieren publicar con nosotros, y realmente es un honor para nosotros, ¿no? Claro, fabuloso, me encanta. Fíjate que Camila Reimers va a estar en el podcast también, la entrevistamos hace unos días, y bueno, pues qué gusto, ¿no? Me da muchísimo gusto por eso. Sí. Ahora que empezamos a hablar de tu obra, este libro que tengo acá en mi mano, Crónicas Domésticas, tiene en la cuarta de forros algo que me voy a permitir leer. Dice, de orgullos y pesares femeninos trata este libro. Su autora nos muestra una pequeña galería de mujeres decididas a vivir sus vidas a su modo, sin importar cuán crueles, extrañas o comunes puedan parecer sus elecciones.
Más allá de matrimonios fallidos, esposos machistas, prejuicios sociales, deseos sexuales insatisfechos, más allá de frustraciones y olvidos, de inclinaciones consideradas morbosas o descabelladas, estas mujeres creadas por Ana Núñez González en estas crónicas domésticas solo han sido domesticadas, en apariencia. Ellas conservan el afán de ser libres, de elegir quiénes y cómo ser. En eso, además de la lectura amena y el talento de su autora para contar cada una de estas breves historias, radica la indiscutible calidad de este libro. Reina Esperanza Cruz. Felicidades. Gracias. Cuéntanos de tus mujeres en Crónicas Domésticas. La verdad que esas mujeres han salido siempre así, sin más ni más, una a la vez. Las historias han salido realmente de principio a fin, prácticamente así. Y siempre me pasa con estos personajes que son personajes que a veces su conducta no es la conducta que uno esperaría de la conducta, digamos, tradicional de la mujer. Entonces son conductas que van a romper estos esquemas, digamos, de la mujer, como decir, la mujer correcta, lo que se supone que sea de la sociedad que normalmente nos ha empujado a hacer. Y estas mujeres actúan de acuerdo a lo que quieren hacer y a lo que sienten que quieren hacer, independientemente de todo lo demás. Y entonces pueden hacer cosas horribles, descabelladas, que nadie se espera, finales totalmente inesperados, pero al final es esto, al final son mujeres realmente que hoy se habla mucho de la confianza en sí misma. Yo creo que son mujeres que se asumen realmente como son y que van a actuar de acuerdo a cómo son y no a cómo deben ser. Me encanta, me encanta. Fíjate que yo le tengo un cariño muy especial a las mujeres cubanas por muchas razones. Y una de ellas es que yo hice mi maestría, la disertación, la tesis de maestría le llaman. La disertación doctoral fue en siglo XIX, pero también mi tesis de maestría fue en siglo XIX y fue precisamente en Gertrudis Gómez de Avellaneda. Esta escritora cubana que fue, como tú acabas de decir, una mujer que rompió sus moldes, que incluso España la ha peleado muchas veces de que era más española que cubana y después Cuba ha dicho no es verdad, después regresó a Cuba, ¿no? Pero también en estas mujeres representadas por escritores como mi otro campo fue precisamente Cirilo Villaverde, que fue otro escritor cubano, sí, que hizo todo lo contrario, ¿no? O sea, él hace una presentación de la mujer con todas estas actitudes del siglo XIX, ¿no? Que si era o la mártir o la mala o la femme fatale, ¿no? Sí. O la mujer que terminaba corrompiendo al hombre, ¿no? Entonces me parece que hay una riqueza en Cuba en todo lo que es la literatura y bueno, podríamos hacer una lista larguísima de escritoras y escritores. Bueno, vamos a pasar ya cerrando la conversación sobre mujeres rotas, que ahí me parece que estás yendo también a la cuestión más visual, ¿no? ¿Qué es lo que buscas en un libro que además tiene este modelo de viñetas? Ese libro, la verdad, que fue muy especial porque al igual que los otros, salieron los cuentos, pero realmente como viñetas muy cortas. Y yo me decía en un momento determinado que podía utilizarlo como bocetos o como algo para algo más que después pudiera utilizar, pero al final me di cuenta que ya estaba ahí, que el punto final estaba ahí. Pero con este libro lo que me vino a la mente cuando yo lo escribía eran imágenes. No era ni siquiera un personaje que quería que lo escribiera o historias que pedían ser contadas. Era realmente una imagen. Lo que yo veía en la mente era una imagen, no era una historia. Entonces esa imagen, cuando la escribí, dio estas pequeñas viñetas así cortas con un punto final y al final yo me decía, si quiero convertirlo en un cuento o algo, como que me decía, no, eso no puede ser. Y entonces yo se lo mandé a Reina Esperanza y a Roberto Manzano y me decían, es que eso ya está, no tienes por qué hacer más nada con él, es que así está bien. Y entonces yo había tenido una imagen que llevé a texto y después ese texto Manzano lo lleva realmente a una imagen desde el punto de vista de la poesía. Y al final sale este álbum realmente muy bonito que fue algo inesperado para mí y realmente sí que ha gustado mucho también, pero es algo completamente diferente de lo que yo misma estaba acostumbrada a escribir y de la forma como tú dices, con imágenes y todo, forma de álbum, no estaba yo
pensando en hacerlo de esta manera. Fue realmente, como siempre, un trabajo de conjunto, un trabajo con Manzano que ilustra mucho nuestros libros y que él lo ha hecho de una manera igual, realmente muy, muy especial. ¡Qué maravilla! Bueno, brevemente, Adela y el poder. Cuéntanos, en una oración, ¿qué fue para ti Adela y qué es Adela y el poder? Adela para mí, digamos que fue un grito en una oración. Fue un grito porque yo quería como decir todo lo que no había podido decir, todo lo que yo había vivido, lo que había visto, quería decirlo todo. Y al final yo tenía muchas historias que me di cuenta que eran la misma persona, la misma que se estaba sucediendo, y entonces al final dije, bueno, pues nada, voy a volverlo a hacer como en una estructura de novela, pero al principio, y eso se nota yo creo cuando uno lo lee, que eran también historias independientes. Increíble. Pues muchísimas felicidades, Ana, por esta carrera, por esta trayectoria, por esta editorial, por estos libros y porque siempre con ese entusiasmo que estás haciendo y que estás teniendo con la literatura, pues siempre nos llenan a nosotros los lectores de estas historias tan maravillosas. Gracias por venir hoy. Gracias por la invitación. Una vez más le damos las gracias a Ana Núñez y a Martín Naval por haber hecho esto posible. Y le damos las gracias a todos los que nos han recibido en Canadá en este tour maravilloso que ya nos hacía falta en Hablemos Escritoras. Gracias también al maravilloso equipo que tenemos tras bambalinas, Andrea Macías, Brenda Ortiz, quienes hacen un trabajo enorme para poder sacar todos estos podcasts. Cristian Josefi con su magnífico oído para hacer lo que es la edición de audio y la masterización de la música. Muchísimas gracias también a Ana Sola por la bellísima página web que tenemos y a Enigma Diseño porque ellos han hecho la identidad de Hablemos Escritoras. Gracias a nuestras colaboradoras, a nuestro grupo LAM y también a nuestras secciones como por ejemplo Caribe Family que lleva Anjane Delgado o Poesía que lleva Julia Santibáñez o la maravillosa sección Insólitas que lleva Teresa López Pelliza. Muchísimas gracias también a Valeria Rey de Castro, quien nos lee libros, y a Alice Banks, con quien estamos trabajando haciendo mucha traducción y haciendo mucho también en traer voces en inglés a nuestro podcast. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre es un gusto llegar a todos ustedes. Hablemos Escritoras se produce en Austin, Texas. Todos los derechos resérvalos.